Quiero traer una palabra que realmente es fundamentada en este libro, que si lo pueden conseguir, yo los animo. Miles Monroe es un hombre, murió en un accidente, él es de Bahamas, él murió en un accidente, creo que el año pasado, un accidente de un helicóptero murió el año pasado, y los libros de este hombre siempre han estado enfocados al propósito. El tema que le apasionó a Miles Monroe fue encontrar el propósito. Particularmente nos habla muy claro a nosotros como hombres. Y está este libro que si los animo a los padres que están en este lugar, no solo padres naturales, también padres espirituales, el principio de la paternidad se llama. Entonces lo que voy a compartir hoy, digámoslo así, ¿cómo se dice? Un barrido más o menos de unos principios que toca él aquí, que me parecen muy interesantes y que nos anime a cada uno de nosotros en lo que Dios ha dispuesto y ha preparado para nosotros como varones, como hombres. Entonces, para comenzar, quiero que vayamos a Malaquías 4, 5 y 6, un pasaje que conocemos bastante. Malaquías 4, 5 y 6. Dice allí: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que él venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, que en esta mañana, Señor, así como hemos anhelado desde el comienzo, que tú estés con nosotros, reconociendo tu paternidad sobre nuestra vida, reconociendo que eres un Padre bueno, bondadoso, misericordioso, justo, que eres un Padre que siempre te has preocupado por nuestras necesidades, que eres un Padre que siempre está esperando allí cuando nosotros como hijos, de pronto en momentos en que nos apartamos de ti o buscamos nuestro propio camino, siempre estás a la puerta de la casa esperando que lleguemos, de pronto arrepentidos, de pronto acongojados en nuestro corazón, pero tú siempre con los brazos abiertos. Que tu corazón esté en medio de nosotros en esta mañana, no solo el día de hoy, sino que al conocerte como Padre pueda movernos a cada uno de nosotros como varones y padres en este tiempo, Señor, a hacer como tú eres, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso, que tu palabra hoy, que lo que tú quieres hablarnos a nosotros hoy, inquiete nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Siempre hay una inquietud sobre, quiero hacer como un marco antes de poder entrar a lo que quiero compartir de este libro. Quiero hacer un marco porque pues aquí Malaquías, en los últimos versículos del Antiguo Testamento, hablan de que él volverá a enviar al profeta Elías, y el corazón del profeta Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Nosotros nos podemos preguntar, pero ¿es que acaso Elías no fue arrebatado? Entonces, cuando la palabra dice que él hará volver, que he aquí él envía al profeta Elías, es que él lo hará volver a la tierra. Elías vendrá nuevamente. Entonces, quiero explicar un poco rápidamente esta parte, aclarando que cuando Malaquías, el último profeta que se levantó antes de este tiempo de quietud y de silencio, que fue un tiempo donde el pueblo de Israel no tuvo palabra profética por 400 años. Fueron 4 siglos donde no se escuchó la palabra del Señor, palabra fresca. Nuevamente, ustedes ven, venían profetas, venían la voz del Señor a través de los profetas hablándole al pueblo de Israel. Pero llega después de Malaquías, no se levantó profeta después de 400 años. Y quien viene después, allí lo encontramos ya en los evangelios, quien viene después, quien se levanta dando un mensaje nuevo, es Juan el Bautista. Juan el Bautista viene y empieza a declarar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voz que clama en el desierto. Él toma
una palabra profética que fue a él, creo que en Isaías, donde declara lo que fue dicho por el profeta sobre Juan el Bautista. Era una voz que iba a clamar en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor. Y realmente Juan el Bautista prepara la venida de Jesús. Pero como lo decía, luego vendría este profeta Juan, del que muchos historiadores y muchos estudiosos hablan que venía con un mensaje semejante, con una función semejante a la que cumplió Elías con el pueblo. ¿Qué era el mensaje que hablaba Juan? La llegada de Cristo. Aunque separado por más de 400 años, Juan fue el siguiente profeta canónico que siguió a Malaquías a través de la historia de la redención. Él vestía las mismas vestiduras de Elías, pelo de camello, cinturón de cuero, como el profeta Elías. Y Juan funcionó como lo hizo Elías en su tiempo, en su osada denuncia del pecado sin lugar al acomodo. O sea, fue un mensaje que molestó, fue un mensaje que el mensaje de Elías levantó en contra de él al mismo Acán y a su esposa Jezabel. Por eso cuando pasa todo esto en el Monte Carmelo, quien saca corriendo a Elías, quien lo llena de temor, es Jezabel, la esposa de Acán. Acab con B. Acab. Juan hace lo mismo. Viene trayendo un mensaje que incomoda, que incomodó a la élite religiosa del momento, pero también incomodó al rey del momento y a su esposa, por lo que él declaraba allí. Juan mismo siguió delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de esta manera preparar al Señor un pueblo apercibido. Siempre me pregunté de qué trata o qué es lo que quiere decir o qué relación hay en que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y lo primero que declara Juan, que quiero que lo tengan presente, lo primero que declara Juan es: arrepentidos porque el reino de ¿qué? De los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver reino con paternidad? Es la pregunta que quiero dejarles. También habla este mensaje de Malaquías sobre el olvido de las generaciones hacia los padres que en algún momento, así como hubo un silencio por 400 años, hubo digámoslo así, se rompe el que pase la palabra y las promesas del Señor de generación en generación, y cuando la promesa no pasa a la siguiente generación, hay un rompimiento en la paternidad. Pero también esto habla sobre el olvido de las generaciones hacia los primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que guardaron la promesa y redundó en bendición de sus generaciones. El pueblo olvidó lo que hizo con los primeros, si lo podemos decir, con los primeros padres. Por eso Mateo 3, 1 y 2, cuando viene Juan, empieza a declarar: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces me puse como a pensar, a meditar, ¿qué tiene que ver reino con paternidad? Y pues es todo. Desde la creación se manifiesta la paternidad de Dios. El propósito para el hombre nace en la paternidad de Dios. Y reino, por consiguiente, tiene que ver con paternidad. Juan preparando la manifestación del Hijo. Y si Juan prepara la manifestación del Hijo, por consiguiente, ¿qué viene a ser revelado? Al Padre. Al Padre. Si Juan prepara el camino del Hijo, es porque si hay un Hijo, hay un Padre. Y si nosotros vemos, hay un versículo, creo que es una de las primeras referencias que se hacen a Dios como Padre, porque en el Antiguo Testamento pues a Dios no lo referían como Padre, lo referían al gran yo soy, al Dios justo, al Yahvé, pero no había una relación del pueblo de Israel con Dios como Padre. Solo esta relación del pueblo con el Padre solo puede darse a través del Hijo. Por consiguiente viene la revelación del Padre.
Y como lo declara Mateo 3:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces el reino de Dios comienza con la restauración de la relación del Padre con sus hijos por medio de su Hijo. Entonces no podremos vivir la dimensión del reino, no podremos vivir toda la bendición de lo que el reino es, establecer el reino del Señor, si no hay una relación de padre a hijo, si no hay una relación de hijos, de nosotros como hijos con el Padre. Entonces, dejando este marco, porque pues esto podríamos hablar muchísimo, de esto podríamos tener bastantes horas de estudiar la palabra y ver lo que paternidad y reino buscan en cada uno de nosotros. Solo quiero decirles que la verdadera paternidad solo la podemos vivir a través de Cristo Jesús como Hijo que nos revela al Padre. Y cuando podemos ver al Padre, podemos nosotros entender cuál es el papel que debemos tener como padres en medio de esta generación y en medio de este tiempo. Entonces, después de este marco, quiero hablar sobre el propósito de la paternidad como un segundo punto. El propósito de la paternidad. Y primero vamos nuevamente a dar el significado de qué es propósito, para que podamos entenderlo más claramente. Propósito, buscando en el diccionario, hace referencia al sentido que una persona le puede dar a su vida. Propósito responde a preguntas existenciales como ¿por qué y para qué? Y cuando nos estamos preguntando esto, el por qué y el para qué, siempre esto es porque siempre en el hombre hay la inquietud del para qué está en este tiempo. Si tú resuelves esta pregunta en Dios, quiero aclararlo más adelante, vas a poder darle sentido completo a tu vida. Si yo no respondo esta pregunta en el Señor, mi vida siempre va a ser incompleta, porque Dios me creó a mí con un propósito, ¿cierto? Entonces está relacionado el propósito con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. Le escuchaba yo al pastor Edgardo que siempre el hombre, la búsqueda del hombre, cuando vemos que el hombre siempre está buscando de dónde viene, busca siempre algo mayor a él, de dónde trasciende todo, de que hay algo más. Por eso la desviación, o el hombre a veces se desvía en la parte esotérica, por eso ciertas religiones que sencillamente se apartan de Dios, pero tienen un alto grado de espiritualidad, porque el hombre siempre está buscando resolver esa pregunta. Miren, a la final el hombre no cree que viene del mono, aunque muchos lo crean. El hombre cree que siempre viene de algo mayor, y por eso la búsqueda que vemos en el hombre. De ahí toda la historia de la filosofía, de ahí todo el nacimiento de las religiones nacen de esa pregunta. Y el pastor Edgardo decía algo muy interesante que a mí me deja pensando mucho, ¿no? Eso quiere decir que en el corazón del hombre hay un pequeño recuerdo del Edén, de que hubo un momento en que se encontró con su creador y que ese momento se rompió. Entonces, por eso es que propósito está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. El propósito está inherente en todo aquello que ha sido creado. O sea, el propósito está, digámoslo así, impregnado en todo aquello que ha sido creado, y por consiguiente, propósito solo puede estar ligado al creador. Por lo tanto, cabe declarar que cualquier búsqueda fuera del creador tergiversa o pervierte el verdadero propósito. Si vamos a buscar para qué es el propósito de una licuadora, generalmente cuando nosotros nos venden algún electrodoméstico o alguna máquina o algún aparato, ese aparato viene ¿con qué? Con un manual de instrucciones que el creador, el que lo inventó, nos dice cómo utilizar ese aparato, cómo utilizar esa máquina. Nosotros los latinos somos muy dados a descubrir la función de muchas cosas sin ir al manual.
Por eso después de que se nos daña el asunto, después de que no nos funciona, ahí vamos a reclamar a donde compramos el aparato, y por eso siempre la garantía no cubre daños por mal manejo. Bueno, la garantía de nuestra vida no cubre daños por mal manejo. Si no, vamos al manual. ¿Cuál es el manual que Dios nos dejó? La Biblia. La Biblia es el manual de cómo conducir, de cómo aprender a poner nuestra vida en el verdadero propósito. Entonces, cuando nosotros apartamos o buscamos el propósito fuera de aquel que nos creó, corremos el peligro de pervertir el propósito, de tergiversar la razón de nuestro existir. Por eso es curioso que muchos hombres y mujeres que buscan en la vida siempre hacer algo bueno terminan incompletos al final de su existencia, que algo les faltó, no contentos, con vacíos, porque buscamos saciar esa necesidad de propósito haciendo cosas o apartados de quien realmente nos creó. Cuando nuestro Creador hizo la humanidad, Él diseñó al hombre y a la mujer para que cumplieran ciertas funciones específicas y les dio cualidades y características a cada uno de nosotros que nos capacita para llevar a cabo el propósito para el cual Él nos diseñó. Al hombre le dio ciertas capacidades, a la mujer le dio ciertas capacidades, pero estas capacidades tienen que ver con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y uno de estos tiene que ver con paternidad. Dios tuvo el propósito de que los hombres fueran padres. Por eso la primera parte de la bendición de Dios hacia el hombre, ¿cómo comienza? Aló. Hemos hablado mucho de esto. Génesis 1:26. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. A ver, y hablemoslo desde el punto de vista práctico. ¿Cómo se fructifica? Teniendo hijos, y apenas se tiene un hijo, ¿qué nace? Un padre. Apenas se tiene un hijo, nace un padre. Por eso la primera bendición de Dios al hombre fue: fructifíquense. Algunos lo toman muy en serio, ¿no? Algunos otros no tanto. Y ese es un problema. Ese es un problema que me acuerdo que en una enseñanza anterior yo les decía, esto de multiplicarse y tener varios hijos para tomar el mundo, si lo podemos decir de esa forma, para llenar el mundo con una nueva manera de pensar, con una nueva filosofía, lo han creído con todo el sentido de la palabra los musulmanes. Los musulmanes han entendido que la única manera en que pueden llenar el mundo para que ellos cumplan el propósito de darle la gloria a Alá es trayendo bastantes hijos. Y nosotros estamos viviendo una crisis de paternidad desde los mismos matrimonios. Hay matrimonios que han decidido no tener hijos. Hay matrimonios que han decidido, porque es que se les complica la vida, porque es que el propósito, mire cómo se tergiversa el sentido de la vida. Mire cómo se tergiversa el propósito. Ay, no queremos tener hijos porque queremos ser profesionales, queremos crecer económicamente, queremos conocer, vivir. Preferible tener un perrito. ¿Eso qué se llama? Eso se llama, no estoy hablando mal de los perritos, pastora Luz Marina. Ya me está. Eso se llama perversión. El propósito se ha pervertido. Por eso cuando el propósito de Dios para nosotros como hombres, lo primero que Él puso en el sentido de vida para nosotros es ser padres. Por lo tanto, Él diseña al hombre para que sea padre. En lo que ha puesto en nosotros, en el diseño,
en nuestras capacidades, en todo lo que Él ha puesto en nuestra vida como hombres, nos ha dado la capacidad de ser padres. Que si nosotros miramos, eso se ha tergiversado, sí, mas no quiere decir que por cuanto se perdió, se tergiversó, no sea el sentido que Dios le da a nuestras vidas. Entonces, el propósito, volviendo al significado, es la fuente de toda realización verdadera y define nuestra existencia. Yo solo puedo ser pleno, puedo realizarme plenamente cuando encuentro el propósito. Y cuando encuentro el propósito, esto define mi día a día. El para qué vivo hoy, el para qué vivo mañana, el para qué vivo el martes, el miércoles, todos los días de mi vida. Sin un propósito, entonces, si el propósito define mi existencia, sin propósito, la vida deja de ser una existencia. Si a mí el propósito me da sentido al existir, pues sin propósito, la vida, ¿saben qué se convierte? En un experimento. Por eso muchos andan probando muchas cosas a ver por dónde es que encuentran llenura, por dónde es que encuentran que sus vidas van a traer plenitud, y a la final, sin encontrar las vidas al Creador, no va a haber plenitud. ¿Quedamos claros en este sentido? Entonces, eso es propósito. Ahora, hay unos principios del propósito. Dentro de el propósito de la paternidad, y definiendo propósito, digámoslo así, que la definición del propósito era el literal A, habría un literal B que pondríamos allí, principios del propósito. ¿Cuáles son los principios del propósito? Primero, que Dios es un Dios de propósito. Segundo, que todo en la vida tiene todo. Esto no es mera casualidad. Eso no viene día a día a ver qué se presenta. No, todo en la vida tiene un propósito. Que no todo propósito es conocido por los seres humanos. ¿Por qué no todo propósito es conocido? Porque los seres humanos muchas veces hemos decidido separarnos del Creador. Cuarto, cuando se desconoce el propósito, allí es cuando viene el abuso, y el abuso se convierte en algo inevitable. Cuando la persona está cumpliendo una función sin entender el propósito, allí viene el abuso. Cuando yo no entiendo el propósito del para qué Dios me dio un lugar de autoridad, ya no, la persona no está moviéndose bajo el principio de autoridad, sino se convierte en ¿qué? Autoritario, y abusa. Encontramos muchas referencias en la palabra cuando el hombre en sí mismo busca darle sentido o propósito a algo, desconociendo el verdadero propósito, se abusa. Por eso es que hay padres abusadores. Por eso es que hay pastores abusadores. Por eso es que hay gobernantes abusadores. Por eso es que hay personas en autoridad abusadores, porque no entienden el propósito de ese lugar. Entonces, por eso, cuando se desconoce el propósito, el abuso se convierte en algo inevitable. Otro punto, si queremos saber el propósito de una cosa, nunca le preguntemos a la cosa. El hombre, si se pregunta a sí mismo el propósito de su vida, nunca se lo va a responder. Si queremos saber el propósito de una cosa, nunca le preguntemos a esa cosa. El propósito solo se puede encontrar en la mente del creador de aquello que creó. Por lo tanto, si yo tengo un aparato bien sofisticado que no le conozco las instrucciones, pues lo primero que tengo que ver es cuál es el manual que el creador me da para poder manejarlo. ¿Cuántos de ustedes no se han sorprendido que compran un celular? Ya los celulares ahorita hacen de todo. Compran un celular de última gama con todos los juguetes y solo lo usan para leer WhatsApp, llamar, mandar mensajes y ver Facebook. Y cuando yo me voy al manual, me doy cuenta que ese celular puede ayudarme a controlar el sueño,
que ese celular puede darme tips para cómo manejar ciertos aspectos de salud, que en ese celular puedo manejar miles de cosas que antes no las hacía, porque no lo conocía. Entonces, como creo que lo conozco, a veces queda completamente, ¿cómo se podría decir? Queda obsoleto. Pero el ser obsoleto no es del aparato. El ser obsoleto es que no conocemos todo lo que ese aparato hace. Yo soy de los que soy muy inquieto y eso que ya mi celular va a cumplir 7 años y todavía hace cosas. Todavía, y le he descubierto otras, y wow, y me voy al manual y wow, y esto también lo hacía. Ve, yo no sabía que le podía hablar. Y cuando le hablo me puede leer los mensajes para que yo no me ponga, bueno, tantas cosas. Bueno, lo mismo. Si nosotros no vamos al Creador, nuestra vida queda obsoleta. Obsoleta. Por eso el propósito solo se puede encontrar en la mente del Creador. Y ahora, por último, el propósito es la clave para la realización total. Sentirte realizado no es estudiar la profesión que anhelas. Sentirte realizado no es encontrar al hombre o a la mujer de tu vida. Sentirte realizado no es tener el trabajo soñado. Sentirte realizado es cuando encuentras el propósito de tu vida. Y cuando encuentras el propósito de tu vida, entiendes el para qué del trabajo, el para qué de la persona con la que estás. Yo cada vez lo entiendo más. Ahora entiendo por qué el Señor me dio tanta paciencia. Después encontré a Carolina. No crean que no me iba a desquitar de lo que dijo aquí. Y cuando veo a Carolina, entiendo que Carolina no es la mujer de mi vida, sino que Carolina es la ayuda idónea que Dios me ha dado a mí para cumplir su propósito. Y que Carolina ha entendido que el Señor me ha puesto a mí como cabeza para que ella cumpla su propósito. Cuando nuestro propósito lo buscamos en tener el hombre o la mujer de nuestra vida, miren, a la final es hombre, a la final es mujer. Y por eso cuando nos fallan, ¿cuántos por un desamor se les acaba su existir? ¿Cuántos por un desamor terminan donde nunca creían haber estado? De eso están llenas las ollas en las diferentes ciudades. Historias de cuando las personas creen que encontraron el trabajo de su vida, encontraron la provisión de su vida y los echaron del trabajo. ¿Dónde terminan? Porque allí no hay propósito. Cuando creen que ganarse todo el dinero del mundo ya les arregla los problemas, y cuando tienen todo el dinero del mundo se sienten más vacíos que cuando no lo tenían, porque allí no hay propósito. El propósito es la clave para la realización total. ¿Tú quieres sentirte pleno? ¿Te quieres sentir realizado? Mira, nos podemos sentir en algún momento que las cosas de pronto no pueden marchar bien. Podemos creer que en algún momento tuvimos la oportunidad de estar mejor. A mí me pasó. Yo tuve la oportunidad de tener a mi familia mejor económicamente, de tenerla ahorita sin sufrir ninguna necesidad, sin sufrir nada, sin tener que pagar o tener que pasar en algún momento penurias, como de pronto en algún momento las hemos estado pasando, sin tener escasez, como de pronto en algún momento lo estamos viviendo. Tuve la oportunidad, pero esa oportunidad me hubiera completamente apartado del sentido que Dios tenía para mi vida. Ahorita puede que tenga problemas económicos, puede que no haya una completa seguridad en la provisión, o no haya una completa seguridad en la vida, pero ¿saben qué? Me siento pleno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Punto. Punto. Y cuando entiendo eso,
puedo comprender que si estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera y estoy llevando mi vida no a ser obsoleto, sino a cumplir la razón por la cual Él me creó, bueno, más adelante lo vamos a ver, el Señor va a derramar todo lo necesario para que eso se cumpla. Entonces, después de todo esto, entendiendo este marco que hemos dado, ¿qué es propósito? Viene la pregunta: ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser padre? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para padre es Ab, A, B larga. En algunos apartes también se lee Abba, como lo que usó Pablo allí cuando él declaraba Abba Padre. ¿Qué significa esta palabra? Papito. Pero esta palabra también tiene otros significados. En el griego, la palabra padre es pater, con T, si lo quieren allí escribir, pater. Estas palabras denotan conceptos que nos muestran las funciones de paternidad, que vale la pena, voy a mencionarlas, estas funciones de la paternidad, los voy a mencionar entendiendo que estas primero nacen en el Padre, que el primer Padre es nuestro Padre Celestial, que lo primero que Jesús vino a enseñarnos es a relacionarnos con un Padre, que si nosotros tuvimos un Padre en la tierra, que no fue un padre que se preocupó por nosotros, que no fue un padre que peleó por nuestro bienestar, que de pronto fue un padre que nos abandonó, yo quiero decirles, el Padre Celestial no es lo mismo. Que si yo como padre en algún momento cometí errores, que si yo como padre me siento al ver estas funciones que no he completado la obra, como el Señor le dice, bueno, siempre al ver al Padre tengo la oportunidad de restaurarme y de caminar por donde Dios quiere. Ahora, aquí a las mujeres no quiero que empiecen a dar codazos, a los hijos no quiero que empiecen a pensar con razón, no, pero es que nada de eso, porque si no caeríamos en ¿qué? Juicio. Yo quiero que lo que voy a mencionar ahora le pongamos un manto que, ¿saben? Falta ponerlo mucho en este tiempo. Quiero que pongamos un cobijo a todo lo que vamos a hablar, con una palabra que se nos ha olvidado y que tiene que ver con el ambiente de la presencia de Dios en medio de nosotros. Adivinen cuál es esa palabra. ¿Ah? No. Vean, Pastora Luz Marina, al que me la descubra le va a dar una empanada. Uy, ahí sí todos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? No. Rápido porque se me acaba el tiempo. ¿Ah? Conmiseración, no. A ver, ya dijeron gracia, ya dijeron conmiseración, ya dijeron misericordia, ya dijeron amor, no. A ver, me van a levantar la mano porque si no aquí, en orden. Janet, ¿cómo? No. Diana, no. Paciencia, no. A eso me gusta que, los desperté, ¿no? La empanada los despierta, ¿no? La palabra de Dios no. ¿Qué vaina con ustedes? Paz, no. ¿Cómo? Duro, esperanza. Duro. Honra. Un aplauso para Esperancita. Bien. Entonces, Pastora Luz Marina, Esperancita, póngase de pie. Por favor, le reclama la empanada a la Pastora Luz Marina. Y como vamos a hablar de paternidad, Pastora Luz Marina, se la cobra el esposo, ¿oyó? Hermano, no mentiras, no, eso es por honra. Tenemos que aprender a vivir en una cultura de honor, de honra.
donde yo entiendo la dignidad de la otra persona, donde yo entiendo lo que Dios le ha dado a la otra persona. La honra no depende de aciertos o desaciertos. La honra no depende de triunfos o derrotas. La honra es honra. Honra. Dios honra al que le honra. Y todo comienza con honra. Hemos determinado la honra a lo que nos parece, si lo hizo bien o no lo hizo bien. Hemos cometido errores como padres. De pronto pocas veces hacemos las cosas bien. De pronto en algún momento nos alborotamos y se nos sale la ira. Mas eso no quiere decir que no debamos honrarlos. Ahora, cuando yo aprendo, como padre también, aprendo, porque es que la honra se aprende. Todo esto es generacional. Porque yo como padre, obviamente aprendo de darle honra a mi Padre celestial. Y cuando yo aprendo a darle honra a mi Padre celestial, me estoy haciendo digno de honra. Por eso es que la autoridad viene cuando yo aprendo a estar bajo autoridad. El autoritarismo viene cuando quiero que estén los que están debajo de mí bajo mi autoridad, pero yo no estoy dispuesto a estar bajo autoridad. ¿De dónde entonces aprendo a tener autoridad si no estoy bajo autoridad? Ojo, ese es un principio del reino. No podemos estar apartados de esto. Ay, pero Henry, es que usted es el pastor de la congregación y usted hace lo que quiere y usted toma las decisiones que quiere. No. Uy, me salió chévere, ¿no? No. Yo tengo, miren, no solo tengo un pastor, tengo varios pastores a los que yo he tomado la decisión de ponerme debajo de ellos y rendirles honra, autoridad y que sean un cobijo para mi vida. O si no, cometería todos los errores que una persona sin padre cometería. Porque nos levantamos como unos hijos que bastardos. A la mala logramos hacer las cosas y como no tenemos una figura, entonces un manto de honra es lo que debe haber aquí. Yo esto lo he estado hablando con los jóvenes y los animo a todos ustedes. Los animo a todos ustedes. Si en todo lo que hacemos siempre hay honra. Honra no quiere decir sí, Señor. No. Puedo estar en desacuerdo en algo. Puedo hablar de mi desacuerdo. Puedo poner mis puntos de vista. Pero la honra me hace ver a la persona como Dios la ve y donde Dios la puso. ¿Dónde Dios? Yo reconozco que es que me voy a meter en un terreno que no quiero. Toda autoridad ha sido ¿qué? Por Dios. Entonces, estas palabras o estas funciones quiero que las veamos en esto. Por eso digo, si los hijos ven, uy, pero mi papá no hizo esto. Uy, pero mi papá no aquello. O nosotros como padres, uy, pero mi padre tampoco me enseñó esto. No. Es la oportunidad de que podamos verlo a nosotros mismos e ir a nuestro Padre Celestial, que es el primer ejemplo que tenemos nosotros para esto. Entonces, una primera función de la paternidad, el padre como progenitor, como el más fácil, ¿no? Significa el iniciador, el que da el origen. Ahora, ojo, no solo es el que puso el espermatozoide. Porque solo cuando hablamos de progenitor, solo como que claro, pues ya pusimos nuestra semillita y que ahí nazca el muchachito. El ser el iniciador o que da el origen no solo tiene que ver con el aspecto natural de la vida de nuestros hijos. Nosotros somos los que les ponemos también, digámoslo así, como que ponemos en sus vidas identidad, propósito. Nosotros iniciamos a nuestros hijos, y lo podemos decir de esta manera, a que caminen en propósito. Y ojo, esto por el lado bueno. Por el lado malo,
nosotros también podemos iniciar a nuestros hijos en el pecado, como progenitores. Esto es generacional. O sea, no solo es en lo bueno, sino que en nuestras acciones, actitudes, que vivamos apartados del Señor, estamos levantando a nuestras generaciones a que hagan lo mismo. Entonces el Padre como progenitor, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, Él lo hizo todo. La medida del éxito de un hombre está directamente relacionada a su efectividad como padre, pero esta efectividad como padre crecerá en la medida en que sigamos los caminos del Señor. Yo puedo ser efectivo como padre entre más me aferre a lo que Dios me muestra en su palabra. Por eso es que el Señor a nosotros como padres nos dice: instruye en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿En qué camino? Ahora, dice instruye al niño en su camino. Mi interpretación de ese proverbio. ¿Proverbios qué, padre? Que esa es la madre, que ese es el versículo lema del colegio. 6. Mire, lo fundó y no se sabe el versículo. 6:22. Instruye al niño en su camino. Ojo, no es que yo instruyo a Samuel y a Daniel en mi camino, porque mi camino no es un camino perfecto. Yo instruyo a Samuel y a Daniel en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, primero, el padre como progenitor. Segundo, el padre como fuente de recursos, soporte y protector. El padre como fuente de recursos, soporte y protector. El Salmo 8, 3-6 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y mire lo que dice el versículo 6: le hiciste señorear sobre ¿qué? Las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios crea todo con el fin de sostenernos a nosotros. Lo primero que Dios le dice a Adán cuando lo pone en el Edén es: todo lo que ves aquí puedes comer. O sea, le dio la provisión, le dio el sustento. ¿Quién se lo dio? Dios. Cuando el sustento no viene de Dios, nos volvemos esclavos de aquello que nos sustenta. Por eso hay muchos esclavos del trabajo. Cuando el sustento no viene de Dios, nos volvemos esclavos de lo que nos sustenta. Entonces no trabajamos, Henry, no, es poner el trabajo en su verdadero lugar. Que el trabajo, ¿en quién nació? En Dios. Para sustentarnos, sí, pero también para cumplir su propósito. Dios lo creó entonces todo con el fin, hombres fieles para sostener también a su descendencia. Cuando le damos todo lo necesario a nuestros hijos, no solo es lo necesario económicamente, las herramientas para guardarlos del mal, las herramientas para prepararlos al mundo al que se enfrentan, las herramientas y los principios de Dios para que ellos puedan vivir el propósito que Dios tiene para ellos. Mire, muchas veces nos preocupamos más es por el dinero y por la plata, porque estén bien. Y yo he visto cuántos hijos de padres que se los han dado todo y son los hijos que primeramente se desvían del propósito que Dios tiene con sus vidas. Mi papel como padre es sostener a mi hijo, que mi hijo encuentre en mí una columna. ¿Y qué hace una columna? Si se quiere ir en contra de la columna, ¿qué va a suceder? Pues se va a estrellar. Porque es que Él no nos quiere a nosotros airosos, Dios nos quiere a nosotros firmes.
Y solo la firmeza de nuestra vida puede venir cuando nuestra vida está puesta en la roca que es Cristo Jesús. Ahí es donde yo puedo sostener a alguien. Y como yo muchas veces les digo a mis hijos y les digo a los jóvenes, pueden ver en nosotros una columna. Si quieren se van a estrellar con ella, porque yo no voy a negociar quién es Dios y su palabra. Pero también de esa columna, cuando esté en el piso, me puedo ¿qué? Sostener para levantarme. Entonces, hombres fieles que sostengan a su descendencia. Ojo, hombres fieles. ¿Y saben cuál es el ejemplo también de fidelidad? El ejemplo de firmeza es una columna. ¿Y saben cuál es el ejemplo de fidelidad? Una columna. Llueva, truene, relampaguee, tiemble, todo. Si esa columna estuvo bien hecha, ahí permanecerá. Fidelidad. Fidelidad. Algo que el enemigo ha querido tocar en los hombres. Que seamos de una sola pieza, que seamos de una sola palabra, que seamos de una sola posición, fieles. No solo fidelidad en cuanto al matrimonio. Si yo soy fiel al Señor, téngalo por seguro. Carolina un día me dijo una frase que a mí me golpeó duro. Me golpeó duro, me dio al hígado. Claro, ahí sí sales, ¿no? Carolina un día no la miren a ella, miren el favor, mírenme a mí. Ay, dijo una frase que a mí me golpeó duro. Me dijo, yo nunca puedo confiar en ti. Yo solo puedo confiar en el Dios que hay en ti. Porque si tú eres fiel al Señor, vas a ser fiel a la familia, vas a cumplir todo lo que Dios tiene contigo. Yo salí así, pero me puso a pensar, y es real. Entre más fiel yo sea al Señor, más seguridad le voy a dar a mi familia. Fiel a sus principios, fiel a su llamado, fiel a su propósito, todo se va a cumplir. Entonces, el hombre como fuente de recursos, soporte y protector. Otra función, el hombre como maestro. El padre, perdón, como maestro. ¿Qué dice Génesis 2, 15 al 17? Miren lo que hace Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo Jehová al hombre? De todo árbol, ok, ¿qué estaba haciendo Dios? Enseñándole al hombre. Instrucción. Si nosotros miramos cómo se ha tergiversado la paternidad en último tiempo, solo ha quedado la paternidad a nivel de provisión. A nivel de provisión, no más. El hombre sale al trabajo, llega del trabajo cansado, que esté todo listo, duerme, al otro día sale del trabajo, llega del trabajo cansado y duerme. ¿Dónde empieza el hombre a instruir? Por eso es que el Señor le dijo, cuando le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, el Señor tu Dios uno, a los hijos de Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y estas palabras las enseñarás a tus hijos. La enseñanza a los hijos recaía en el hombre, no en la mujer. La enseñanza de la palabra recaía en el hombre como cabeza del hogar. Por eso el hombre como maestro, Dios le da la instrucción. De todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Por eso es que no andamos al azar. Cuando yo le doy una instrucción a mi hijo, yo sé qué puede producir si mi hijo desobedece esa instrucción. Yo le doy una instrucción a mi hijo no para que sencillamente él haga lo que a mí haga lo que yo quiero que haga.
haga que es que aquí el que manda soy yo. No, porque a la final, cuando le doy una instrucción a mi hijo, lo que quiero es formar a mi hijo y que mi hijo sea lanzado como qué, como saetas. Eso es la instrucción. La instrucción no viene para yo demostrar que soy aquí el más fuerte. Y eso lo he comprobado últimamente, se los digo. Mis hijos ya están siendo adolescentes. Y si yo me pongo de tú a tú, ya ellos son cada vez más independientes. Ya lo que yo sembré en ellos, este es el momento donde sencillamente ellos puedan ver que eso es vida. O si no, vivirán las consecuencias de sus decisiones. No es aquí demostrarme que yo soy el que mando. Si el padre le ha enseñado a su esposa y a sus hijos las cosas de Dios, ¿y por qué involucro aquí a la esposa? Porque nosotros como padres también debemos enseñarle a nuestras esposas. Hola, ningún hombre dijo sí, señor. Más mujeres dijeron, ¿quién dijo? Como padre, ¿por qué Eva cayó? ¿No será que Adán no le enseñó? ¿Ah? ¿Cómo? Uy, ahí sí, salió. ¿Sí? ¿La dejó sola? Pero de pronto Adán no le enseñó bien la instrucción a Eva. Ojo, Eva, el Señor nos dijo que todo árbol del huerto podemos comer, pero de ese no, porque ciertamente moriremos. O quién sabe cómo se lo enseñó. Ahora yo pregunto, ¿pueden haber hombres dispuestos a enseñarle a sus esposas? ¿Hay esposas dispuestas a dejarse enseñar por sus hombres? No, yo no estoy diciendo que me respondan. Quien primero respondió sí, revise el corazón. No, mentiras. El padre, si el padre le ha enseñado a su esposa y a sus hijos las cosas de Dios, ellos van a producir vidas que caminen en los caminos de Dios en los hijos de sus hijos. En otras palabras, si yo le enseño a mi esposa y a mis hijos que caminen en los principios de Dios, me estoy asegurando que mis nietos y los nietos de mis hijos caminen en los caminos de Dios. Generaciones bendecidas. Eso es lo que debo yo asegurarme. Vivimos tan egoístas para nosotros que no estamos pensando en el futuro en qué es lo que el Señor hace de nosotros Por eso es que el Padre instruye. El Padre da la información original que ha recibido del Señor. El Padre no da lo de su parecer. El Padre no da lo que cree, porque corremos un peligro cuando enseñamos lo que nosotros creemos. Si nosotros a nuestra esposa y a nuestros hijos le enseñamos lo que yo creo, lo que yo considero, le estoy dando una amplia libertad a que la mentira entre a mi hogar. Porque si lo que yo hablo no es conforme a su palabra, acuérdense que la palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Ahora viene un punto. ¿Crees que Cristo es la verdad? ¿Crees que la palabra de Dios es la verdad? Si yo le enseño a mis hijos algo aparte de la verdad, le estoy dando espacio a la mentira para que entre en el corazón de ellos. Yo muchas veces he tenido que corregir, porque muchas veces les enseñé lo que a mí me parecía. Y un día tuve que decirle a Samuel, más que todo con Sammy, una vez nos sentamos, hijo, ¿qué dice la palabra? Porque si yo le enseño a mi hijo a que camine en la mentira, ¿qué va a venir a su vida? Miren lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El hombre, el padre, instruye y da la información original que viene de Dios. Y la madre ordena sobre esa instrucción.
O sea, la madre no es la que viene a decir, a mí no me parece. Porque si la madre dice, a mí no me parece, quiere decir que lo que el padre dijo no era conforme a la palabra de Dios. Pero si el padre viene y dice, aquí en la casa se hace esto porque la palabra de Dios dice esto, la madre va donde sus hijos y les da la orden sobre la instrucción que dio el padre. Porque la madre es la que está en casa con los hijos, pero el padre es el que les enseña la instrucción. Entonces, muchas veces nos damos cuando vienen los choques, cuando vienen las diferencias, porque de pronto nosotros como padres no estamos dando instrucciones que vienen de la palabra. Y ahí es cuando la mujer se levanta y dice, no me parece. Pero si yo como padre doy una instrucción conforme a la palabra, el papel de la madre es que esa palabra o que esa instrucción sea ordenada a sus hijos y ver que sus hijos la cumplen. Entonces debemos asegurarnos ser maestros de la palabra, enseñar la palabra. La instrucción trae poder, la instrucción trae autoridad. Cuando yo me muevo en la palabra, Caro podrá ver en mí. Y yo he visto muchas veces en Carolina donde hemos estado tentados a hacer algo y yo le digo, no nena, la palabra dice esto, tenemos que sostenernos. Yo lo que veo en los ojos de Carolina es como ese respaldo a que realmente este es mi marido. Y yo muerto de miedo porque digo, Señor, ayúdame a mantenerme ahí, porque si no, yo no sé qué va a pasar. ¿Cómo formo a mi esposa y a mis hijos en fe? Nena, no, tenemos que sostenernos. Dios nos dijo esto. Y si Dios nos dice esto, vamos a caminar esto. Listo, dale, yo estoy contigo. Y ahí es donde viene la honra. Y allí es donde la autoridad es fortalecida de nosotros, pero no es una autoridad impuesta, es una autoridad que viene por la gracia de Dios, por cuanto nos movemos según sus preceptos. Y esta instrucción es la que trae poder y trae autoridad. Pero donde no hay autoridad, ¿qué hay? Confusión, caos. Entonces yo los dejo aquí, papaitos y mamaitas. Primero a los padres. Si yo no tengo autoridad en la casa, tengo que analizar muy bien si no estoy trayendo la instrucción de la palabra de Dios a mi hogar. Y si yo estoy trayendo la instrucción a mi hogar, pero mi esposa no se quiere sujetar, madre, pues entonces mira a ver si no está reconociendo la autoridad de tu esposo. Ahora, no es de que vengan a decir en esto, no, pero es que, no, si ese nunca dice versículos de la palabra, ese nunca me habla con la palabra. Ese nunca hace eso, ese viene aquí a mandarme. Bueno, ¿cuál es tu obligación? ¿Cuál fue el primer manto que pusimos? Hónralo. Y en la honra, órale. Ora por él. Ora, que el Señor le dé sabiduría, que el Señor lo inquiete. Tú, mujer, tienes la oportunidad cuando tienes a tu esposo ahí al lado de tu cama roncando, dormido ahí echado, que sin que él se dé cuenta, tú estires la mano, pon la mano en su corazón. Señor, lo bendigo, Padre. Oro por él, intercedo por su vida. El Señor te lo va a demandar a ti también. Maestros, otra función del padre, aquel que disciplina. Ojo, si yo disciplino es porque estoy dispuesto a recibir. Díganlo duro, díganlo. Dice que la vara y el cayado del Señor, ¿qué hace en nosotros? Nos infunde aliento. ¿Y saben qué es el cayado, no? El cayado era aquella varita que usaban los pastores, que tenían una curvita aquí. ¿Y saben qué hacía esa curvita? Ven, Lili, ya lo hiciste tú, ven para acá, Lili. Eso sí, diste papaya. Cuando la ovejita va para otro lado, ¿qué hace uno? Y la trae, ¿sí o no? Eso hace el cayado. Y cuando la trae, una vez
La ovejita se va para otro lado, vuelve y la trae, y va otra vez, tercera vez, vuelve y la trae. Ok, voltea el cayado y coge la varita y le quiebra una pata para que no se vaya. La disciplina es del Señor. Esa parte no nos gusta, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 12 del 5 al 11, nueva traducción viviente? ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Disciplinar. Ahora, ¿qué es disciplinar? Porque disciplina solo las relacionamos con esto, ¿no? Llegamos a disciplinar y ¿qué es lo primero que decimos? Bueno, mire a ver si es que, carajo, vete a la pieza. Y llegan los padres con la correa, tranquilos que ahí se sostienen. Todos estaban esperando, no me estaban viendo a mí, sino estaban viendo el pantalón, ¿no? Hola. Entonces estamos así, esta es la disciplina, carajo, a ver, aquí mando yo y se hace lo que yo diga y no me golpeo más porque me dolió. Bueno, les voy a dar una definición de disciplinar. Permítame un momento, que me moví mucho. Disciplinar es entrenar a nuestros hijos con el ejemplo. Si yo traigo disciplina a mi hijo y no ve lo que yo quiero corregir en él, produce rebeldía. Y hay muchos hijos rebeldes porque sus padres no les han dado el ejemplo que deben darles. ¿Cómo le digo yo a mi hijo? Y yo creo que Samuel y Daniel lo pueden decir aquí de una manera muy real. A mí no me gustan las groserías. Y si me escuchan una grosería, cuando les escuche una grosería a ellos, ¿qué les voy a disciplinar? La disciplina nace en el ejemplo. Es enseñarles, la disciplina es enseñarles a seguirnos como nosotros seguimos a nuestro Padre. ¿Quiero que mi hijo me siga como padre? Pues yo como hijo sigo al Padre. Generacional. Es mostrarles cómo vivimos bajo el propósito de Dios para que ellos lo imiten. Un día Daniel me dijo, espere que es que tengo que apretarlo más. Un día Daniel me dijo: papi, yo quiero ser pastor como tú. Y yo le dije: uy, hijo, ora. Quería imitarme. Y me hizo sentir muy bien, pero también me hizo sentir muy responsable. Porque ¿cuál es el ejemplo que le voy a dar siempre? Otra función, el padre como líder, el padre como cabeza. Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que de vosotros quiera ser el primero será ¿qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser, sino para y dar su vida por rescate de muchos. Papá, ¿quieres ser cabeza y líder? Sírvele a tu esposa y a tus hijos. Da tu vida por ellos. Es la única manera en que yo puedo ser líder de mi familia. Eso aquí no es dármelas de que soy cabeza, aquí mando yo y ella tiene que sujetarse.
Bueno, ella se va a sujetar en la medida en que vea que tú le sirves a ella, que tú le entregas. ¿Quieres a tus hijos sujetos a tu autoridad? Cuando ellos ven que tú estás dispuesto a todo momento por ellos, que no importa la situación que estén teniendo, servirles. A veces estamos en un mundo donde el servicio es tomado como bajeza, donde el servicio es tomado como debilidad. Saben, en el reino, servicio es poder. Cuando yo sirvo, hay poder en mi vida, hay honra, viene autoridad, viene gloria. Cuando yo sirvo y me doy por otro, estoy poniendo al otro a favor de mí. Cuando yo le sirvo a mi familia, miren, a la final, yo a quien tengo es a Carolina, Samuel y Daniel, a nadie más. Ay, Henry, pero yo lo aprecio. Sí, pero ustedes no son mi familia. Y la única manera en que me aseguro que Carolina y mis hijos estén conmigo es entre más yo les sirva, más yo haga por ellos. Así es que soy cabeza. Así es que soy cabeza, dispuestos a lo que sea, todo con equilibrio, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en servir? ¿Qué problema hay en que si tengo que lavar la ropa, pues la lavo? Que si mi esposa está acostada arriba mirando fútbol, pues yo bajo y pongo la lavadora. Eso es ser líder. Eso es ser líder. Ahora, yo soy líder, yo soy cabeza si mi familia me sigue. Si no me sigue, no lo soy. El padre como aquel que cuida, sobra decirlo. Dice el Padre en Mateo 6:31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, escuchen, hijos de Dios, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo quiero que los papás se pongan un momento de pie.